El día 11 de septiembre, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, se celebra la Diada Nacional de Cataluña. La fecha hace referencia al acontecimiento histórico que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1714 en la ciudad de Barcelona, en el contexto de la Guerra de Sucesión. Los nacionalistas han querido utilizar este suceso como punta de lanza para sus políticas separatistas. La historia es patrimonio público. Pero, no por ello, nadie tiene el derecho de contarla de cualquier manera. Y mucho menos para servir a intereses políticos que solo logran dividir a la sociedad catalana. La verdad histórica es un honor que, como español, en mi forma cultural de catalán, no tengo otra opción que defenderlo. Para muestra, un botón. Aquí les dejo, de entre tantos que hay, uno de los vídeos que los medios nacionalistas hacen circular por estas fechas para adoctrinar a las familias, promoviendo peligrosamente la división de toda la sociedad catalana. Per què els catalans celebrem l'11 de setembre? Bé, primer de tot, no el celebrem, el commemorem. L'11 de setembre no és pas una festa. Detengámonos aquí un instante. Sin ni tan siquiera proporcionar detalle alguno del suceso, el planteamiento que se proporciona es descaradamente maniqueo. Se identifica al pueblo catalán como una especie de héroe al que injustamente avasallaron. Por ello, desde un inicio, deja bien claro que el pueblo catalán está malherido. Tácitamente, se da a entender que todo buen catalán debe de sentir el dolor de esta herida abierta. Con ello, se deja abierta la pregunta, ¿quién fue el agresor del pueblo catalán? Veamos cómo prosigue el vídeo. 11 de setembre. Bé, primer de tot, no el celebrem, el commemorem. L'11 de setembre no és pas una festa, és una ferida oberta. És un record d'un poble que va lluitar i va perdre la llibertat. L'11 de setembre de 1714 va ser la fi de la Guerra de Successió Espanyola, una guerra que es va lliurar arran de la mort sense descendència de Aparentando describir los hechos con objetividad, el locutor sutilmente ya ha inoculado el veneno. A nuestra pregunta, ¿quién fue el agresor del pueblo catalán? Deliberadamente se hace referencia a Carlos II de Castilla. Carlos II, desde luego que fue rey de Castilla. También lo era de Navarra, Aragón, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Además, de ser el duque de Milán, soberano de los Países Bajos y conde de Borgoña. Y todo ello lo fue simultáneamente. Pues era el rey de la gran monarquía católica, que estaba compuesta por todos estos territorios. Ella es la verdadera entidad política protagonista de esta historia, donde posteriormente se desarrollará el suceso del 11 de septiembre. Por tanto, de entre todos los títulos de Carlos II, referirse a él como rey de Castilla es una distorsión histórica, que como veremos más adelante tiene un claro objetivo. Prosigamos con el vídeo para saber más. Els pretendents al tron, Felip d'Anjou, futur Felip V, de la Casa de Borbó, i Carles d'Àustria, de la Casa d'Àustria. Ahora vemos cómo el locutor, pretendidamente, omite información e introduce sesgos. Primeramente, presenta a los contendientes como candidatos al trono, como si ambos tuvieran la misma legitimidad para reclamarlo. Si bien es cierto que Carlos II murió sin descendencia, aunque tuvo sus dudas, Carlos II no dejó a la monarquía católica a su suerte. Dejó un claro testamento por el cual, la monarquía debía de recaer sobre el pretendiente Borbón, Felipe V. De hecho, para cuando la Guerra de Sucesión tiene inicio, Felipe V ya había sido coronado, establecido en España, y había empezado a tomar las riendas políticas de la monarquía católica. Puesto que la dinastía borbónica también reinaba por entonces en Francia, el bloque hispano-franco resultante fue percibido como una absoluta amenaza por parte del resto de Europa. En particular, por el otro gran pretendiente, Carlos de Austria, que pertenecía a la misma dinastía del propio Carlos II, los Habsburgo. Carlos de Austria, apoyado por múltiples países europeos, declaró la guerra. No respetaron la legítima decisión del rey emérito que había sido reflejada en su testamento. Es en ese contexto cuando la Guerra de Sucesión tiene su inicio. Para el locutor, este contexto parece ser irrelevante, pues su pretensión es poner al mismo nivel de legitimidad al consumado rey Felipe V con el otro pretendiente, Carlos de Austria. En el vídeo, lejos de mantener una imparcialidad, se presenta a cada candidato de manera distinta. A Felipe V el rey legítimo, se le presenta en un retrato girado. Y a Carlos de Austria, se le presenta en un retrato hecho y derecho. Pues no vaya a ser que puedas pensar por ti mismo,
y llegues a una conclusión errónea sobre el candidato más conveniente. Sigamos. Catalunya va donar suport a Carles d'Àustria perquè defensava el manteniment de les institucions pròpies i les llibertats catalanes. Aquí llegamos al núcleo del embuste, que presenta dos grandes componentes. El primer componente es la falsedad de que Cataluña actuara como una unidad. El locutor se refiere a Cataluña como un pueblo diferenciado del resto de españoles que se enfrenta al candidato borbónico. Para realizar tal afirmación, parece que se ha olvidado por completo del contexto. Pues se trata de una guerra de sucesión concerniente a todos los territorios de la monarquía católica. En todos y cada uno de ellos, se produjo una polarización. Unos apoyaron al bando borbónico, y otros al austracista. Ningún territorio de la monarquía católica, ni mucho menos Cataluña, actuó como un bloque uniforme en ninguno de los dos bandos contendientes. De hecho, en la batalla de 1714 participó en el bando austracista el coronel Antonio Castillo y Chirino, quien era de origen castellano-manchego. También Antonio de Villarroel y Peláez, nacido en Barcelona, pero de orígenes castellanos, fue la máxima autoridad militar en la defensa de Barcelona durante el asedio de 1714. No solamente fueron catalanes quienes lucharon en 1714. El segundo componente venenoso es la afirmación de que Cataluña luchaba para el mantenimiento de sus instituciones y sus libertades. Este es realmente un tema verdaderamente complejo como para reducirlo a este idilio egoísta. Como comentábamos, el rey Carlos II tuvo sus dudas a la hora de designar heredero en su testamento. Su principal voluntad era mantener la unidad política de la monarquía católica. Para ello, la dinastía de los Borbones parecía ser la más indicada, viendo el gran trabajo de cohesión política que estaban logrando en Francia. Sin embargo, los Borbones eran también notorios a nivel internacional por su talante absolutista. La forma de gobierno de los Borbones era uniformadora y centralizadora. Algo que contrastaba con la política tradicional y orgánica de la dinastía de los Austries, que durante siglos había estado funcionando en España. Por ello, cuando el ejército austracista puso pie en la península, españoles de todos los territorios se alzaron en contra del rey Felipe V. Si bien Felipe V era el rey legítimo, su talante político aún estaba por descubrirse. Esta incertidumbre hizo que los españoles más suspicaces se pudieran del lado austracista. Por tanto, la lucha es por la defensa por mantener la configuración política tradicional de la monarquía católica. Se luchó por las instituciones de todas las entidades políticas que conformaban España, incluidas, por supuesto, las del Principado de Cataluña. Ello lo deja claramente patente el propio Rafael Casanova, uno de los grandes protagonistas de la jornada del 11 de septiembre. Rafael proclamó antes de la batalla que, protestando por todos los males, ruinas y desolaciones que sobrevengan a nuestra común y afligida patria y por el exterminio de todos los honores y privilegios, quedando esclavos con los demás engañados españoles, y todos en esclavitud del dominio francés. Pero hay que confiar en que todos, como verdaderos hijos de la patria amantes de la libertad, acudirán a los lugares señalados a fin de con honor, derramar gloriosamente su sangre por su rey, su honor, por la patria y por la libertad de toda España. Des de més d'un any de setge, les tropes borbòniques de Felip V van conquerir Barcelona. Amb aquesta derrota, Catalunya va perdre les seves institucions pròpies, com la Generalitat o les Corts Catalanes, i les llibertats que havia tingut durant segles. Institucions abolides, llengua perseguida, drets... Tal y como se narra, podría parecer que los Borbones tenían la intención premeditada de suprimir los fueros e instituciones catalanas desde un inicio. Sin embargo, la realidad fue distinta. En 1701, al acceder al trono, Felipe V juró respetar los fueros catalanes, como exigía la tradición. No obstante, cuando las instituciones catalanas, con Rafael Casanova como conseller en cap, se pronunciaron contra el monarca, este gesto fue interpretado como un acto de traición. Tras la derrota en 1714, la abolición de los fueros catalanes se aplicó como medida punitiva, no como un plan previamente diseñado. Prueba de ello es que otros territorios que permanecieron fieles, como Navarra y las provincias vascas, conservaron sus leyes e instituciones tradicionales. Va imposar llavors un procés de centralització política i administrativa que encara perdura. És per això que aquesta data es va convertir en una jornada de defensa dels drets i les llibertats dels catalans i en una reivindicació de la identitat pròpia de Catalunya.
Por si las insinuaciones previas no fueran suficientes, ahora el mensaje se formula de manera explícita, se quiere transmitir la idea de que Castilla es la responsable de todos los males que han afectado al pueblo catalán. Esta afirmación parte de una premisa falsa, que la dinastía borbónica actuaba únicamente en beneficio de la corona de Castilla. Nada más lejos de la realidad. La llegada del propio Felipe V lo demuestra. En Castilla, desde el siglo XVI, el poder se había desplazado progresivamente hacia la monarquía, de modo que ya no existía un sistema foral comparable al de Aragón o Navarra. Por eso, cuando Felipe V llegó a Madrid en 1701, el presidente del Consejo de Castilla, Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, le propuso convocar las Cortes castellanas con mayor amplitud, no solo para la jura real, sino también para recuperar los antiguos fueros de Castilla. Sin embargo, esa propuesta fue rechazada. En otras palabras, mientras los castellanos vieron denegada la recuperación de sus fueros, a los catalanes, navarros y a otros territorios de la monarquía se les confirmaron sus leyes e instituciones propias por el mismo Felipe V. En conclusión, no puede atribuirse a Castilla la responsabilidad directa de la política borbónica de después de 1714. Es cierto que los Borbones utilizaron la lengua, la cultura y las instituciones castellanas como base para su proyecto centralista, pero lo hicieron al margen de la voluntad de los propios castellanos. De hecho, los primeros perjudicados por el absolutismo borbónico fueron ellos mismos, al ver cómo se despojaba a Castilla de sus particularidades y se imponía su marco cultural e institucional al resto de los reinos de España. De la identitat pròpia de Catalunya. Per tant, si avui surts al carrer, ara ja saps. Simplemente para terminar es necesario decir claramente que el nombre oficial de esta conmemoración es la Diada Nacional de Cataluña. Ello es directamente una manipulación ideológica. El término nacional es absolutamente erróneo. No tiene aplicación para Cataluña. Los catalanes somos un pueblo, y nuestra nación es la española. Por otro lado, también hay que tener en mente los tiempos sobre este suceso y su conmemoración. El 11 de septiembre conmemora un hecho del año 1714. No será hasta finales del siglo XIX, 1886, cuando el día será conmemorado por primera vez. Y hasta 1931 cuando oficialmente se declare Diada Nacional de Cataluña. No es casualidad que, durante más de un siglo, los catalanes ni recordáramos ni celebrásemos esta fecha. Ello tiene también una clara explicación, pero que requeriría un vídeo aparte. Actualmente esta celebración ha quedado relegada a un mero escaparate político. Es visto como un espacio donde los nacionalistas catalanes pueden diseminar públicamente sus flemas, sus orgullos egoístas, y, lo peor de todo, sus paranoias históricas. Rafael Casanova y la batalla de 1714, si algo refleja, es a la España tradicional y católica. Bajo la bandera de la patrona de Barcelona, Santa Eulalia, mártir católica, los combatientes no dudaron en convertirse en mártires de la sacrosanta tradición hispánico-católica. Seremos los propios catalanes quienes lograremos hacer de la diada un día para conmemorar su verdadera grandeza. Por España, visca Cataluña.